Hemos venido aquí hoy a muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar, a gritar, a luchar. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo. Alca, al carajo. Alca, al carajo. Este 5 de noviembre se cumplieron 20 años del histórico No al Alca, aquel llamado unánime que unió a gobiernos, sindicatos y movimientos sociales en una misma consigna: defender la soberanía latinoamericana frente al avance del imperialismo estadounidense. El área de libre comercio de las Américas, impulsada por Estados Unidos, buscaba consolidar su dominio político y económico sobre el continente, replicando a escala continental el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, ahora conocida como TEMEC. Era la cara moderna de la vieja doctrina Monroe, una herramienta para perpetuar la dependencia del sur con el norte, que prometía desarrollo y prosperidad, pero implicaba la apertura indiscriminada de los mercados, la pérdida de soberanía económica, la privatización de los recursos y la subordinación de las leyes nacionales a las corporaciones transnacionales, todo bajo la lógica del libre mercado. En 2005, el presidente estadounidense George Bush llegó a Argentina a la cuarta cumbre de las Américas, decidido a imponer el tratado. Pero los presidentes de Argentina, Néstor Kirchner, Venezuela, Hugo Chávez, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, tenían otros planes. Defendieron la soberanía de los países del sur y llamaron a la integración regional. El futuro del continente no podía estar en manos del mercado, dijeron. Afuera, miles de manifestantes llenaron las calles de Mar del Plata para respaldarlos. En la llamada Cumbre de los Pueblos, sindicatos, movimientos sociales y el mítico Diego Armando Maradona dijeron no a la injerencia estadounidense. Surgió allí esa inolvidable consigna: Alca, al carajo. La derrota del Alca marcó el inicio de una nueva etapa en la integración regional. Surgieron la UNASUR, la CELAC y la Alianza Bolivariana, espacios que consolidaron una agenda de cooperación e independencia frente a Washington. América Latina logró reducir la pobreza y fortalecer su autonomía ante los embates del norte. 2 décadas después, Estados Unidos busca recuperar el terreno perdido en lo que considera su feudo. Algunos gobiernos vuelven a alinearse al imperio y promueven tratados que amenazan la soberanía. República Dominicana es uno de esos países. Anfitrión de la 10ª Cumbre de las Américas, prevista para diciembre, decidió excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ante ese escenario, la decisión provocó que México y Colombia declinaran participar. Y este lunes, después de un cuidadoso análisis de la situación en la región, sacudida por el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico, República Dominicana anunció que suspenderá la reunión hasta 2026. En contraparte está Brasil, el gigante latinoamericano. Este martes, Lula da Silva confirmó su participación en la 4ª Cumbre CELAC-Unión Europea, el encuentro birregional más importante entre la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea. Lula dijo que acudirá a la cumbre para defender a los países de América Latina. En tiempos de renovado acoso imperial, el no al Alca sigue siendo el horizonte del sur global y un recordatorio de que los pueblos pueden decir basta.
Decíamos esto en el editorial de Diario Red ayer, cuando se cumplieron 20 años de ese momento latinoamericano que tanto añoramos. Y hoy en la base América Latina analizaremos lo que significó para la región y si es posible frenar al imperio en la actualidad. Bienvenidas y bienvenidos. La base América Latina. 20 años desde ese mítico Alca al carajo. Marco Teruggi, vaya repasito tan nostálgico nos vas a hacer hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de esa fecha emblemática que fue el no al Alca en Mar del Plata hace ya exactamente 20 años. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cuál era el proyecto de Estados Unidos? ¿Qué siguió? Y sobre todo, ¿cómo eso nos sirve para pensar el hoy y lo que está por venir? Compañera, me imagino que has hecho también un estudio de cómo lo cubrieron los medios en aquel entonces. Me pregunto si los medios de hoy y los de hace 20 años se parecen en algo. Se parecen en algo, sobre todo los medios estadounidenses, porque les traigo cómo contaron esto que estaba sucediendo en Sudamérica, en Estados Unidos, cuál fue la información que llegó y sobre todo qué imagen se pudieron hacer los estadounidenses sobre América Latina y sobre Sudamérica. Y hoy nos acompañará también desde Buenos Aires Jorge Tayana, diputado, quien fuera canciller de Argentina cuando Latinoamérica le dijo no al Alca. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Hace exactamente 20 años terminó un proyecto político para el continente americano o el hemisferio occidental, como denomina la diplomacia estadounidense, esta extensión que va desde Canadá hasta Tierra del Fuego, pasando por Centroamérica y el Caribe. El proyecto se llamaba Área de Libre Comercio para las Américas, ALCA por sus siglas, con el logo que ven en pantalla que, como pueden observar, incluía a todo el continente menos a Cuba. Incluía dentro del plan que tenía Estados Unidos. Claro, ese plan había sido planteado por primera vez en 1994 por el entonces presidente Bill Clinton. Situémonos, 1994, hace 31 años, la Unión Soviética se había disuelto 3 años antes, en el 91, y el neoliberalismo reinaba a sus anchas. Reinaba. Todo el continente había adoptado el modelo neoliberal. Todo el continente, menos un país, Cuba, que enfrentaba el llamado período especial. Incluso fuerzas políticas históricamente nacionalistas, como el peronismo en Argentina o el PRI acá en México, habían adoptado la agenda neoliberal. Aquel mundo feliz, pensarán algunos con cierta nostalgia. Y reinaba culturalmente con la llamada globalización y un derrumbe de las ideas de izquierdas que enfrentaban un lento proceso de reconstrucción. Y ahí, en ese mundo dominado por Washington, donde ni China ni Rusia eran la sombra de los que son ahora, Estados Unidos planteó el ALCA. El plan era un tratado de libre comercio para todo el hemisferio. Recordemos que en ese 1994 se había firmado el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, el objetivo era reproducirlo hasta Argentina e implicaba, entre otras cosas, quitar impuestos y aranceles para los productos dentro de todo el ALCA o modificar leyes en todos los países para la llegada de inversiones extranjeras. Y acompañado con las clásicas palabras de desarrollo y modernización, por supuesto. Un plan que estaba diseñado a medida de los intereses de Estados Unidos para tener un mercado de unos 800 millones de personas disponible para sus multinacionales. En contrapartida, atentaba contra toda posibilidad de desarrollo industrial, en particular de países como Brasil y Argentina, al imponer sobre todo una competencia imposible de ser llevada adelante. Y por eso Brasil y Argentina fueron justamente dos de los países que encabezaron la oposición al ALCA. El primero gobernado por Lula da Silva y el segundo por Néstor Kirchner, ambos presidentes desde el año 2003. Escuchemos una pequeña explicación de lo que significaba el ALCA para esos dos países y por qué se opusieron llegado el 2005 cuando se dio la cumbre en Mar del Plata, Argentina, cuando debía justamente firmarse el ALCA y sellarse así el proyecto de Estados Unidos para todo el continente. Quienes querían un área de libre comercio de las Américas básicamente eran George Bush y tenía dos alfiles de Estados Unidos en la reunión de presidentes. Un alfil era el presidente Fox de México y el otro era el primer ministro canadiense. Entonces la decisión política fue hay que trabarlo,
no porque fuera malo en sí mismo para siempre, sino porque en concreto era malo para la industria argentina, para la industria brasileña y para los dos mercados, porque no era equitativo, no porque no hay que comerciar con el resto. Tanto Argentina como Brasil tienen comercio con los Estados Unidos y es un comercio intenso y con inversiones. El problema es que las condiciones para comerciar iban a ser lesivas, sobre todo para los sectores productivos de la Argentina y Brasil. Vicente Fox como alfil de George W. Bush para el proyecto hemisférico de Washington. Bueno, qué épocas de México, ojalá para el olvido y para siempre. Y junto a Brasil y Argentina estaba otro actor determinante para frenar el ALCA en ese 2005, Hugo Chávez, que estaba al frente del gobierno venezolano desde 1999. Para el presidente venezolano, que era bolivariano, es decir, seguidor de la doctrina de Simón Bolívar, el ALCA significaba la imposibilidad de lograr un proceso de integración latinoamericano. Dicho al revés, era la concreción más acabada del proyecto de la doctrina Monroe, la que planteó que América es para los americanos, o sea, pues para Estados Unidos. Y así se llegó al 2005 en Mar del Plata. La ciudad pasó a estar totalmente bajo control policial por la llegada de George Bush, que viajaba a la otra punta del continente a concretar el proyecto que había iniciado Bill Clinton. Como pueden ver, era un proyecto bipartidista. Lo había comenzado un demócrata y lo debía terminar un republicano. Entonces aterrizó el Air Force One con Bush y su esposa, que venía a lograr la firma final. Bajaron en la ciudad de Mar del Plata frente al Atlántico una tarde de primavera y luego se dirigieron al Teatro Auditorium, lugar de desarrollo de la reunión, donde saludaron a Néstor y a Cristina. Y luego la cosa se empiojó para Bush, que vio en vivo y en directo cómo varios presidentes se le plantaban. Porque Bush, sí, el famoso Bush de las guerras, fue confrontado con las ideas sobre cuestiones de modelo y mitologías económicas. Escuchemos una de las intervenciones que lo emplazó en términos de proyectos políticos. Nosotros respetamos el libre comercio. Bien decía Lula, no es una cuestión ideológica esto. Pero el libre comercio no va a solucionar nuestros problemas de empleo, ni de pobreza, ni de miseria. Olvídense de eso, los que todavía creen en ese cuento. Ya tú hablabas del neoliberalismo, las privatizaciones. Hablemos de empleo, pues. Uno de los efectos más perversos de la era neoliberal. Bueno, si no, veamos el caso de todos nosotros. Las privatizaciones, inmediatamente desempleo, inmediatamente por la eficiencia económica, la flexibilización de las normas laborales, eliminación de prestaciones sociales, de reconocimiento a las luchas de los trabajadores de un siglo, se los borraron del mapa con los acuerdos aquellos con el Fondo Monetario Internacional, las llamadas políticas de ajustes estructurales, veneno, verdadero veneno para nuestras economías y para nuestras sociedades. Y también se plantaron ante Bush, Lula y Néstor Kirchner. Miren las caras de Bush, la verdad que son todo un poema. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Y bueno, Bush quedó desconcertado y bastante enojado al ser emplazado por presidentes sudamericanos, y esto contestaba cuando le decían que no al proyecto del ALCA. You know, I heard some question whether NAFTA made any sense. Well, let me give you the statistics. In a 10-year period, trade between our three countries has gone from about 260 billion to over 600 billion. That means commerce, wealth, opportunity. That's what that means. And so my government has been aggressively pursuing bilateral agreements and regional agreements. Why? Because it's good for our workers, and equally, it's good for our neighborhood. There's the discussion of the free trade of the Americas. I can't understand why people would I guess I can understand it. It just doesn't make any sense to me. Why you wouldn't want to have access to U.S. markets. Trade agreements reduce barriers and tariffs. That's what they do. That's why you have a trade agreement. They don't make it harder to access markets. They make it easier to access markets. And why wouldn't people want to access our vast market? I don't know. It's beyond me. Now, the reason you have a free trade agreement with the Americas, it seems like to me, is in order to compete with China and India. They're tough competitors. We can make all the excuses in the world of why they're tough, but they are tough. And the world is global. Whether or not we want to admit it or not, there is a connectivity in this world. Decisions made by China will affect our capacity to grow our own economies. And it seems like to make sense to me to be able to combine
all our talents, all our enterprises, all our capital flows to be able to compete in the 21st century. Y atrás de Bush se encontraba Condoleezza Rice. Y mientras todo esto sucedía dentro del recinto del debate, afuera tenía lugar una gran movilización popular en lo que se había llamado la Cumbre de los Pueblos. Y esa cumbre había empezado desde Buenos Aires en lo que se llamó el Tren del Alba, que estaba encabezado ni más ni menos que por este señor. ¿Cómo están? ¿Me puedo buscar? ¿Cómo anda, Diego? Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy Para bien. Canal 7, solamente una reflexión sobre lo que significa para vos poder estar viajando con toda esta gente aquí en el tren. Una ilusión muy grande y un orgullo personal muy lindo. Muy lindo poder compartir con argentinos, con gente de Latinoamérica, realmente yendo a repudiar a este asesino y a ver si mejoran las cosas para todos nuestros países. ¿Cuánta gente se moviliza, no, Diego? ¿Cuánto sentimiento en contra de Bush que hay? Nos hizo mucho daño y bueno, tenemos la oportunidad de gritárselo y bueno, de decirle que tenemos dignidad. Gracias, Diego. Listo. Tenemos dignidad, siempre Diego Maradona por lo alto, y comentaba con Marco Teruggi que atrás de él se encuentra Miguel Bonazo. Y el Tren de Alba llegó finalmente al Mar del Plata, donde fue recibido por una multitud de organizaciones sociales, de trabajadores de derechos humanos, de dirigentes políticos, intelectuales, que se movilizaron hasta el Estadio Mundialista, donde tuvo lugar el acto principal. Y ahí estaba Evo Morales, que no era un presidente de Bolivia, las madres de Plaza de Mayo, Silvio Rodríguez y una delegación cubana, el cantor uruguayo Daniel Biglietti, Maradona, el cineasta Emir Kusturica y claro, Hugo Chávez, que dio un discurso ante el estadio lleno. Paréntesis, si me permiten. Yo estaba ahí y puedo decir que fue realmente impresionante ese estadio colmado, donde además se pronunció el icónico. Porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. La tumba del Alca. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. Alca, Alca, al carajo. Y con ese Alca, Alca, al carajo se puso fin no solo al proyecto de libre comercio de Estados Unidos para todo el continente, sino también a una etapa política que había comenzado en los años 90, como contábamos al inicio, cuando reinaba el neoliberalismo. Estados Unidos tenía pocas resistencias geopolíticas y buscaba sellar la suerte del continente latinoamericano a su necesidad y a su medida. Y comenzó otra etapa con hegemonía de los gobiernos latinoamericanos progresistas, una hegemonía que fue posible gracias a que en Mar del Plata hubo una voluntad política de varios gobiernos claves que se plantaron y dijeron que no, esa gran palabra, no. Y de hecho, ahí en Mar del Plata tuvieron que ser ingeniosos porque la correlación de fuerzas era adversa. Usaron lo que se dice la picardía política, en particular por parte de Néstor Kirchner, que le propuso este plancito a Chávez, que lo contaba hace unos años. Un buen conspirador. Estábamos en Mar del Plata. El plan era enterrar el Alca. Pero éramos un grupito como mosqueteros, como 3 mosqueteros contra un batallón. El batallón aquel que venía lo dirigía George Bush. Teníamos que parar el Alca y enterrarlo en Mar del Plata. Y hay un momento en que Néstor me dice: Hugo, ven acá, vamos a derrotar a esta gente por cansancio. Y me dice: cuando yo necesite que tú hables y hables y hables a cansarlo, te doy la palabra, sin que tú la pidas. Le dije: trato hecho. Me la dio como 3 veces. ¿Tienen la palabra del presidente de Venezuela? Yo, ajá. Y yo habla y habla, media hora, 1 hora. Como yo hablaba, Bush se paraba. No le gustaba oírme a mí. Y lo fuimos cansando y los derrotamos.
Las conspiraciones en los pasillos. Y así terminó el proyecto de Estados Unidos para esa época en América Latina. Y comenzó el ciclo de la integración latinoamericana con varias herramientas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, o ALBA, la Unión de Naciones Sudamericanas, o UNASUR, Petrocaribe y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, o sea, la CELAC. Esa integración ya estaba presente en el No al ALCA. El ALBA ya había sido, de hecho, fundada un año antes a partir de la Alianza Central entre La Habana y Caracas. Fidel y Chávez. Cuba, muy importante, jugó un rol determinante en esta cumbre de los pueblos, un capítulo de hecho que no se ha contado mucho en esta historia. Pero decías, Estefanía, que la integración ya estaba presente en Mar del Plata. Escuchemos lo que decía, por ejemplo, Lula da Silva, presidente del Brasil. Em séculos, Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia, achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, ou tudo que era bom para a Europa, para o Brasil. Durante muito tempo, a Bolívia está aqui. A Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do continente e que, portanto, os empresários bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros e não de outros países. Durante muito tempo, a Argentina e o Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante. Nós estamos conseguindo um feito inusitado. Apesar das nossas diferenças, nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país. Não existe saída individual. Ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a nossa infraestrutura, ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar o nosso comércio, ou nós não teremos solução. No existe una salida individual para ningún país, decía Lula hace 20 años en su primera presidencia. Cuando Brasil decidía por primera vez mirar hacia el sur y construir una integración con sus vecinos, con todas las tensiones que eso le significó a su vez a Brasil, porque la posición de Lula no siempre coincidió con la de la Cancillería de Itamaraty y porque Brasil tiene a su vez un proyecto propio como potencia para la región y para su inserción global. Pero el tema es que allí se dio el ciclo de la integración latinoamericana sustentada en varios pilares. Venezuela, Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay como grandes actores, Honduras y Paraguay antes de recibir sus respectivos golpes de Estado y Cuba muchas veces tras el telón. Y de conjunto, todos ellos pudieron traccionar a la región donde existían también gobiernos de signos diametralmente opuestos como la de Colombia de Álvaro Uribe Vélez o el México de Felipe Calderón. Y ese ciclo duró 10 años, el de la hegemonía progresista. Y déjenme aventurar una lectura temporal de los ciclos políticos latinoamericanos. Porque vean cómo existe una duración repetida de 10 años, a veces uno más, a veces uno menos. Si tomamos, por ejemplo, el inicio del proyecto del ALCA hasta su derrota en Mar del Plata, tenemos 10 años, que son 10 años de hegemonía estadounidense neoliberal, 1995-2005. 10 años que, claro, proceden de antes, desde los años 80, cuando empieza el neoliberalismo, y ya a fin de los 90, inicio del 2000, comienzan a ser impugnados en las calles y en las urnas, pero son 10 años, 95-2005. Tomemos los 10 años siguientes, es decir, 2005-2015. Tenemos los 10 años de hegemonía progresista y de integración continental, que a su vez, ya antes del 2015, son hackeados en varios lugares con golpes parlamentarios o inicios de persecución política que luego redobló, como en Argentina, en Ecuador o en Brasil. Si luego tomamos los 10 años posteriores al 2005-2015, es decir, 2015-2025, tenemos 10 años sin hegemonía, claro, con gobiernos muchas veces de corta duración y alternancia rápida, sin capacidad muchas veces de estabilizar internamente la situación. Eso da un mapa fragmentado en la región de desintegración regional, incluso con varios enfrentamientos internos, como entre Perú y Ecuador, que analizamos acá en la base América Latina ayer, y un sector más aislado diplomáticamente, como es Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces tenemos hegemonía neoliberal, hegemonía progresista, hegemonía en disputa. 10 años, 10 años y 10 años. La pregunta sería entonces, ¿qué sigue para los 10 años del ciclo que comienza ahora de 2025 a 2035? Estados Unidos sí tiene una respuesta para este ciclo y la puso en marcha, un repliegue agresivo sobre América Latina que se manifiesta en los bombardeos en el Caribe, en el Pacífico, el intento explícito de cambio de régimen en Venezuela, la intromisión directa en la campaña electoral en Colombia, el salvataje a Javier
Milei en medio de la crisis, el probable regreso de una base militar en Ecuador, un plan de dominio no ya unificador como con la propuesta del ALCA, pero igual o más fuerte en vista de que, a diferencia de aquel entonces, existen ahora otras potencias con intereses y políticas hacia América Latina, como China, por ejemplo, que, bueno, amenazan los intereses de Estados Unidos, ¿no? Y si Estados Unidos sabe qué quiere para esta década que se abre en el continente, cabe la pregunta de qué quiere América Latina para sí misma. O mejor dicho, qué buscan aquellos gobiernos que no tienen como horizonte y como deseo el de subordinarse a Estados Unidos. Y ahí, aquel no al ALCA del 2005, que iba acompañado de proyectos de integración continentales, debería estar en la memoria, en los archivos, en ese pasado que, ¿por qué no?, puede hablarle al futuro. Vaya repasito. Gracias, compañero. La equidad es central. Promueve el crecimiento y la eficacia a través de la sustentabilidad política y social, posibilitando un mejor uso de los recursos humanos y ello revierte en viabilidad económica. Para lograr equidad es fundamental la creación de empleo digno. En nuestro país, con mucho esfuerzo compartido, pero sin ayuda alguna del Fondo Monetario Internacional, hemos logrado importantísimos avances en esta lucha por la equidad. Lamentablemente, en ese proceso de recuperación, expansión y transformación, no contamos con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, que sí apoyó y financió el régimen de convertibilidad, déficit fiscal y endeudamiento. En síntesis, en un ejercicio que podríamos calificar de perverso, se le dieron fondos frescos, dinero contante y sonante, no solo a los que no pagaban, sino a los que seguían gastando y mantenían un déficit fiscal crónico. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos, que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Es algo mucho peor. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades, que no son otras que las mismas políticas que nos condujeron al default. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir, obviamente, un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren. Increíble este discurso de Néstor Kirchner. Pareciera que le estuviera hablando al actual presidente de Argentina. Compañera, ¿cómo estás? Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera con Estefanía Veloz. Hagamos este ejercicio. Imaginen por un momento que mañana Estados Unidos perdiera una guerra. No una escaramuza, no una batalla menor. Una guerra completa con rendición de bandera blanca y todo. ¿Cómo habrían contado esto los medios estadounidenses? Pues hace exactamente 20 años Estados Unidos sufrió una de sus mayores derrotas políticas o geopolíticas en América Latina desde la Revolución Cubana. ¿Y cómo le llegó esto a la gente que vivía a unos 9.000 kilómetros de distancia a dirección norte? Bueno, vamos a ver. El New York Times publicó en su edición impresa el 5 de noviembre del 2005 en la primera plana de la sección internacional, Bush enfrenta tiempos difíciles en Sudamérica, escrito por Larry Rotter, quien era corresponsal del medio para Sudamérica. Pero para que vean quién era Larry Rotter, les traigo un datito curioso. Rotter había publicado en el 2004 un artículo acusando a Lula da Silva, quien en ese momento era presidente, de ser pues un alcohólico, palabras más, palabras menos. Lo publicó en la edición más leída, el dominical, del New York Times. No te la puedo creer, un medio gringo calumniando a un presidente latinoamericano, impensado. Noto algo de sarcasmo en tu comentario. Y resultó esto en que tuvieran el diario y el periodista que disculparse públicamente y le quitaran la visa de Brasil a Larry. Cuento esto porque ya desde el 2004 era raro el vínculo informativo entre Estados Unidos y Sudamérica, la información que llegaba de Sudamérica a Estados Unidos. Vamos a ver otra del New York Times publicado el 6 de noviembre del 2005 en el impreso. Era como una suerte de crónica sobre el evento que decía:
Bush pasó gran parte de su tiempo en Mar del Plata sentado con Chávez, el presidente izquierdista que ha exasperado a la Casa Blanca con sus declaraciones de que Estados Unidos intenta asesinarlo. Cuando Chávez habló, se pudo observar en el rostro de Bush cierto escepticismo, por decirlo menos, rayando quizá en la molestia. Chávez, por su parte, no se quedó sin palabras. No solo pronunció un discurso de 2 horas en la manifestación anti-estadounidense. También dice en el texto, para sorpresa de nadie, que Vicente Fox y Álvaro Uribe fueron los únicos amigos de Bush y hasta le dijeron, no, mejor que los otros países hagan su tratado y nosotros el nuestro, señor Bush. Casi como un no te juntes con esa gentuza, esa chusma, diría doña Florinda. Alta referencia del Chavo del Ocho, no esperaba menos de un argentino. CNN en inglés el 4 de noviembre del 2005 publica algo que después veríamos en otras notas. Y dice, en la ciudad sede de la Cumbre de las Américas se registraron violentas manifestaciones antiestadounidenses con manifestantes que quemaron hogueras y destruyeron propiedades. La palabra antiestadounidenses como que resalta y hace ruido. Pero luego dice, mientras tanto, el presidente Bush y los demás líderes mundiales que asisten a la cumbre intentan seguir adelante sus asuntos pendientes. Ah, que no son protestas anti-imposición de Estados Unidos, protestas pro-autonomía, soberanía de los pueblos, protestas de orgullo latinoamericano que se oponen a un acuerdo donde solo gana una parte. No. Son protestas anti-estadounidenses. Y la segunda parte de intentan seguir adelante con los asuntos pendientes es como un todo está bien, all is well, circulen, que aquí no pasa nada, sigue en marcha el plan, ¿no? Les decía que la palabra antiestadounidense resalta porque el Washington Post publicó el mismo 5 de noviembre del 2005, anti-Estados Unidos, las protestas se intensifican en la cumbre. Manifestantes antiamericanos, antiestadounidenses y antiamericanos, incendiaron escaparates y lucharon contra la policía, que ya nos contaba Marco, policía que estaba ahí por la llegada de Bush. Protestas antiestadounidenses, de nuevo, ya desde el titular están desviando el foco. No es sobre un tratado de libre comercio, es sobre Estados Unidos como víctima, pobrecitos míos. Claro, porque cuando cientos de personas rechazan un proyecto económico concreto, pues lo importante son los sentimientos antiamericanos. ¿Qué es el sentimiento americano o estadounidense? Pues vete tú a saber. Pero fíjense en los detalles. El Washington Post no solo cubrió el evento, invirtió recurso humano importante porque Monterrey y su corresponsal para América Latina desde entonces y Michael Fletcher, reportero de la Casa Blanca, viajaron a Mar del Plata. Eso tenía presupuesto de viaje, espacio garantizado en portada para entregar una nota y lo que publicaron fue un artículo que describe con detalles los disturbios, cócteles Molotov, un banco incendiado, 60 arrestos reportados y describieron las calles del Mar de Plata como vacías y fantasmales. No sé, Marco estuvo ahí. Y no se mencionó el hermoso concierto de Silvio o algo sobre la cumbre de los pueblos. O sea que sí dedicaron recursos para cubrir el contexto, solo que eligieron cubrir solo la parte de seguridad, no economía, no el debate sobre el ALCA, el neoliberalismo, la cumbre de los pueblos. Ahí está el truco. Te mandan a 2 periodistas, publican páginas enteras, pero el enfoque es el de violencia y caos, no sobre debate sobre soberanía y economía, o mínimamente hacerse cargo de la pregunta es, ¿qué le molesta tanto a la gente que proteste? ¿Por qué no le gusta que esté un tal señor George Bush en Mar del Plata? Como mínimo, si te vas a hacer un artículo. En fin, vamos a ver otra fuente de información para el pueblo estadounidense. Time Magazine, la revista de Times, publica de manera importante y relevante en su edición del 7 de noviembre del 2005. ¿Por qué América Latina golpea a Bush? Bush, a quien, por cierto, la revista nombró Persona del Año en el 2004. De una vez les digo que si les gusta la historia, el análisis de medios y el chisme, esto que les traigo les va a encantar. Ina, ¿podrías leer un parrafito de este artículo que está en pantalla y que fue publicado por la revista? Pero el desdén hemisférico de Bush ha resultado contraproducente. Creó un vacío político que ha sido llenado en gran medida por neoizquierdistas como el presidente venezolano Hugo Chávez, de quien se esperaba que se uniera a decenas de miles de ruidosos manifestantes el viernes que marcharon por Mar del Plata para denunciar a Bush y sus esfuerzos casi condenados al fracaso para forjar un pacto de libre comercio hemisférico. ¿Quién diría que con el tiempo pasaron de llamarle a Chávez neoizquierdista, comunista y dictador? Además, como que eso del vacío político suena bastante actual, ¿no? Bastante actual. Y como que tiene un tono más actual es lo que les traigo. Es lo siguiente que venía escrito en esa misma editorial.
además de promover reformas de mercado. La Casa Blanca también ve el ALCA como un escudo contra la creciente influencia de China y la Unión Europea en América Latina. Chávez no ha ocultado su deseo de socavar la hegemonía estadounidense en la región mediante la creación de una nueva integración económica y política latinoamericana. El petróleo puede ser su arma elegida para lograr este objetivo. ¿Qué opinas, Marco? Digo que leyendo eso hoy uno podría pensar casi que habla de la actualidad, de las lanchas en el Caribe, reuniones con Milei o la política contra Caracas. Ya en 2005 aparecía China como el gran problema y ya desde ese 2005 también Venezuela con su petróleo que socavaba la hegemonía estadounidense. Algunas cosas no cambian tanto. Y por cierto, esa creación de una nueva integración económica y política latinoamericana no llegó o llegó a medias y se siente hoy como que más urgente que nunca. Se antoja, dicen por ahí. Exactamente. Y por cierto, ¿cómo informaron sobre el no al ALCA? Dijo la revista Time Magazine que para la izquierda gobernante resurgente en América Latina, la realidad es que el objetivo de la cumbre de eliminar la pobreza, porque el objetivo de la cumbre mediante la creación de empleos, no se puede lograr sin cierto nivel de globalización económica, especialmente en forma de una inversión estadounidense prodigiosa. Si una persona en Estados Unidos leía esto, pensaría, ay, qué tontos estos sudamericanos, nosotros queríamos ayudarles a disminuir la pobreza invirtiendo en sus países, pero estos izquierdistas no se dejan. Y finalmente, el no al ALCA se informó así en el impreso del New York Times. Los negociadores no lograron ponerse de acuerdo sobre la propuesta de libre comercio de la Cumbre de las Américas. Pero vamos a desglosar este titular. No dice por qué América Latina rechaza el ALCA o por qué fracasa el proyecto de libre comercio impuesto por Estados Unidos. Dice, es que no se pusieron de acuerdo. Y ya, y vimos que en la cobertura de ese entonces en general se omite dar contexto sobre el tratado, lo que se proponía y por qué se oponían más allá de ese sentir antiestadounidense. Es como escribir por qué la gente odia al chef sin mencionar que el restaurante sirve comida podrida. Entonces tenemos que en ese momento las noticias que llegaban a Estados Unidos del Sur no eran sobre el contenido político del rechazo, era sobre un grupo de violentos antiamericanos y unos presidentes de izquierda. Difícil creer otra cosa, la verdad, porque no había Instagram, TikTok, Twitter, X y nada de eso. Había lo que te alimentaban las páginas y portadas de los periódicos estadounidenses o, en su caso, la televisión. Por cierto, hablando de televisión, ¿qué había en las noticias esos días, Estefanía? Ay, qué buena pregunta. Mira, vamos a ver algo. Les traje unos compiladitos ahí de las noticias de ese entonces. Adelante con las imágenes del 2005. Argentina and the United States have a lot in common. We both believe in rule of law. We both believe in minority rights. We both believe in free press. We both believe in free religion. We both understand that institutions are important for the betterment of the people, democratic institutions. That if you believe in the values we discussed, and if you understand how to make rational decisions, we ought to share those concepts with other countries. And that's why I'm glad to be down here. This is an opportunity to positively affirm our belief in democracy and human rights and human dignity. So I want to thank you for being a good host. It's not easy to host all these countries, particularly not easy to host perhaps me. But thank you for doing it. You're doing a fine job. A special televised meeting of the New York-based Council on Foreign Relations provides a window to the real story. The speaker, Vice President Dick Cheney, takes a question from David Rockefeller. Vice President, I just enjoyed so much your whole speech, but I was particularly pleased that you gave such a strong endorsement for the free trade agreement for all the Americas, subject that has been of great concern to me for many years, and particularly recently, and I think it's absolutely essential for the strength of our economy. Rockefeller's role in the drive for an FTAA was a lot more central than he portrayed. Bush tirándose al piso para que lo levantara. No, es que nadie me quiere invitar. No, por favor, gracias, señor Néstor. En fin, dejan a Bush. Hasta acá bien, ¿no? Buen tipo. En fin, todo esto se los cuento porque en ese momento, justo en ese momento, se menciona a Lula como izquierdista. Se habla de Chávez como el villano y de Néstor como el anti-yanqui en los medios estadounidenses. Fue en esta cobertura, queridos amigos y amigas de la base, que se crea el relato para Estados Unidos, al menos a través de los medios, de que una vez más un fantasma recorría a América Latina con su sentimiento
antiestadounidense que provocó el maltrato a un presidente, el presidente nada más y nada menos que de la guerra de Irak. Y además de todo esto, coqueteando con China. Y ya desde ese momento nos vendían que la única salvación de la región era Estados Unidos. En palabras de la revista Time, impresa en noviembre del 2005, dice: antes de que se pueda reducir la brecha entre ricos y pobres en América Latina, también se debe cerrar la brecha entre Washington y América Latina. Bueno, juzguen ustedes. Bueno, pasaron ya 20 años del no al ALCA, pero los medios de Estados Unidos no han cambiado, como vemos, ni una coma sobre su relato de América Latina. Así les va en la región. Gracias, compañera. No me llamo Donald Trump, no me cae bien, en esencia, pero si yo creo que Trump hablaría español y estuviera platicando con Marco Rubio, diría lo siguiente: ¿quién chingado se cree esta pendeja en no venir a nuestras reuniones? ¿Es comunista o quiere, ¿cómo se llama?, romper el Tratado de Libre Comercio? Y Marco Rubio le va a decir: yo creo que sí, presidente. Está apoyando y vendiéndole petróleo a Cuba. No. Aquí te traje una gráfica, Carlitos. No felicita a María Corina. Está loca. Yo creo que se lo dirían así. Estoy convencido. No otra lectura. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. La propuesta del ALCA surgió en el momento en que la primacía de Estados Unidos no tenía desafíos a la vista. Washington impulsaba el libre comercio para capturar los mercados de otros países a favor de sus propias empresas. Ostentaba el título de ser la única superpotencia y buscaba los reaseguros para que no surgieran competidores. La derrota del ALCA en el año 2005 se produce en el momento en que ese orden se empieza a resquebrajar. 20 años después, en su fase de declive, cuando los desafíos se multiplican en todo el mundo, ¿qué están pensando en la Casa Blanca? ¿Qué instrumentos podrían utilizar para cumplir un papel similar al que pretendía ocupar el ALCA? Entre los desafíos que se le presentan a Estados Unidos, el que más podría afectar su poder en el mundo es el monetario, el debilitamiento del dólar y del lugar que ocupa en la economía mundial. El domingo pasado, el Financial Times publicó una nota que tituló: Estados Unidos impulsa una adopción global más amplia del dólar. Alerta. La nota señala que altos funcionarios de la Casa Blanca y de la Secretaría del Tesoro están estudiando la posibilidad de promover que otros países adopten el dólar como moneda propia. El Financial Times señala que los funcionarios estadounidenses se reunieron en 2 ocasiones con Steve Hank, un economista de larga trayectoria experto en dolarización. Hank declaró al diario londinense que altos cargos de la administración Trump están interesados en reforzar el papel internacional del dólar. Agregó que se lo toman muy en serio, pero aclaró que la propuesta está en fase de desarrollo. Todavía no se han tomado decisiones definitivas, dice. Uno de los portavoces de la Casa Blanca, Kush Desai, confirmó el interés de la administración en dolarización. Declaró que el presidente Trump ha reafirmado en repetidas ocasiones su compromiso de mantener la fortaleza y el poder del dólar. Como sucede con muchos otros asuntos de importancia nacional, el gobierno busca regularmente la opinión de expertos externos sobre esta prioridad presidencial, dijo el funcionario. El impulso a la dolarización de los países busca neutralizar la tendencia empujada por China para que el intercambio comercial se haga por fuera del dólar. Este nuevo ALCA, concebido en Washington en su fase de repliegue, es aún más peligroso que su versión original para los países que muerdan el anzuelo. Implica reasignar la soberanía monetaria y quedar atado a los designios de la Reserva Federal. Entre los países señalados por Hank para realizar el experimento se encuentran, claro, Argentina, Turquía, Egipto, Pakistán, Líbano, Ghana, Zimbabue y Venezuela. Se ve que dan por sentado que el desembarco de los marines en Caracas sería un paseo con flores. ¿Qué tienen en común estos países? Que tienen o han tenido inflación alta y persistente. ¿Y a quién beneficiaría la dolarización? La nota del Financial Times cita a Jay Newman, representante del fondo de inversión Elliott Management.
Management. Su declaración es bastante significativa. Dice, cada vez que se inyectan dólares en la economía, y se refiere a Argentina, la oligarquía y todos aquellos que tienen cuentas bancarias en paraísos fiscales se los apropian. El muerto se queja del degollado, un fondo buitre con la opacidad y la rapacidad que los caracteriza, con sus cuentas que mueven miles de millones evadiendo impuestos a través de guaridas fiscales, se queja de la rapacidad de la burguesía argentina que también radica sus millones en esas mismas guaridas fiscales. ¿Qué nos revela esta declaración sobre las implicaciones de dolarizar? ¿Por qué digo que es muy significativa la declaración? Pues porque deja ver sin disimulo que para el capital financiero radicado en Estados Unidos, la dolarización es una forma de apropiarse de un excedente que hoy está en manos de las burguesías locales. La dolarización funciona como un collar de ahorque que actúa conjuntamente con la deuda externa. Obliga a los países a que toda su economía sea puesta al servicio de generar exportaciones para conseguir dólares que luego se van del país a pagar deuda externa. Al mismo tiempo, implica que los países dolarizados no puedan devaluar su moneda si se produce un shock externo que afecta el intercambio comercial. Queda también anulada la posibilidad de ganar competitividad devaluando la moneda propia. En caso de déficit, los estados tampoco pueden imprimir moneda para compensar esa situación. Están obligados a endeudarse en el mercado internacional, generando más negocios para las instituciones financieras. Otro beneficio para las empresas estadounidenses es que la dolarización reduce sus costos y elimina el riesgo de que se produzcan saltos en el tipo de cambio. Las experiencias de Ecuador y de Panamá muestran que la dolarización también facilita el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Lo es una tragedia para Ecuador, de hecho. La propuesta de dolarización llega en un momento en el cual la cantidad de dólares en las reservas de los bancos centrales tienden a disminuir a favor del oro. El cuadro en pantalla está realizado a partir de un informe del Deutsche Bank. Allí podemos ver que en los últimos meses el oro ha subido de manera vertical al mismo tiempo que el dólar caía. La tendencia es encabezada por el Banco Central de China, que lleva más de 10 años sumando oro a sus reservas, al mismo tiempo que reduce su tenencia de bonos del Tesoro. Sin embargo, el movimiento se aceleró desde que el agente naranja, Donald Trump, inició su guerra comercial contra todos. No solo los adversarios se desdolarizan, también los aliados están incorporando oro a sus reservas. La dolarización interna de otros países serviría para compensar ese movimiento e impulsar hacia arriba la demanda de dólares. La hegemonía del dólar incrementa el poder que tiene Estados Unidos para imponer sanciones a otros países, a instituciones y a personas. Según un informe de Think Tank Council of Foreign Relations, desde el principio del siglo la cantidad de entidades sancionadas es de verdad para no creerse. En el año 2000 había alrededor de 1.800 y actualmente ya superan las 22.000 entidades sancionadas. Los casos más conocidos son los que ya saben: Rusia, Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, pero la verdad es que no se salva a nadie. Más de la mitad de los países del mundo tienen alguna entidad o persona sancionada. Y esta tendencia a usar el dólar como garrote dio lugar a que se popularizara en los medios especializados la expresión weaponization of dollar, que podemos traducir como armamentización del dólar, la conversión de la moneda estadounidense en un arma. Los especialistas venían advirtiendo que el incremento de las sanciones se podría convertir en un efecto boomerang. Al abusar de ella, los países son obligados a buscar alternativas por fuera del dólar. El punto de inflexión de esto ocurrió en la guerra en Ucrania, el congelamiento de los 300.000 millones de dólares de activos que poseía Rusia en el exterior demostró que si la principal potencia nuclear no se salva de estas sanciones es porque la verdad no se salva a nadie. Desde ese momento, la administración Biden multiplicó la aplicación de sanciones a diestra y siniestra y la llegada de Trump pues marcó un nuevo aceleramiento. Muchos garrotes y pocas zanahorias provocaron inevitablemente que los países buscaran alternativas al dólar. En caso de que Estados Unidos decida avanzar con esta política, el foco estará puesto en América Latina, una región en la que pretende exclusividad absoluta. Ese era el objetivo del ALCA, y establecer un perímetro para capturar el mercado latinoamericano y dificultar el ingreso de las empresas competidoras. Dolarizar la economía interna serviría también para disminuir la presencia china. Una economía dolarizada permite establecer el cerco y al mismo tiempo
Es una cadena muy difícil de romper, como se demostró durante la presidencia de Rafael Correa en Ecuador, así que mucho cuidado. De la fe ciega y excluyente en el mercado, el objetivo aconsejado o impuesto de reducir o minimizar el rol de los gobiernos, hacer desaparecer al Estado y avanzar en la degradación de la política, debemos pasar a la generación de una nueva estrategia de desarrollo de crecimiento sustentable, con equidad, calidad institucional, ejercicio de la representación, el control y la participación ciudadana. Y hoy tenemos el honor de que nos acompañe Jorge Tayana, quien fuera canciller de Argentina en el momento en el que los países latinoamericanos le dijeron no al ALCA al carajo. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros y voy directamente con la primera pregunta. ¿Qué significó para la región ese no coordinado? ¿Qué procesos impulsó? Significó, creo yo, una respuesta de la región, un rechazo en ese mundo posguerra fría y en ese mundo en proceso de globalización, pero con un unilateralismo muy fuerte de Estados Unidos, significó rechazar un acuerdo que nos subordinaba a esa gran potencia, a Estados Unidos, y que nos proponía un libre comercio que en el caso, sobre todo de los países del Mercosur y de Venezuela, que acompañó en esa posición, pero sobre todo en el caso de los países del Mercosur, claramente era muy desfavorable en términos comerciales y económicos para los países del sur. Es decir, la economía de la Argentina y de Brasil, básicamente, son economías muy poco complementarias con la de Estados Unidos. Son economías competitivas. Exportamos, nosotros que exportamos muchos productos primarios agrícolas, exportamos lo mismo que exporta Estados Unidos, y Estados Unidos es un gran exportador. Si a eso sumamos las desventajas que teníamos desde el punto de vista del área industrial, obviamente un acuerdo de libre comercio nos ponía a la cola de Estados Unidos y nos limitaba muchísimo nuestras posibilidades de desarrollo. Eso era un punto. El otro punto, más importante, es que nosotros pensábamos, y en eso creo que los 20 años que pasaron nos dieron la razón, que la unilateralidad de los Estados Unidos, ese periodo de Estados Unidos como la única potencia que regía los destinos mundiales, era un periodo que se estaba acabando y que lo que estaba comenzando a surgir era un multipolarismo. Es decir, el mundo iba a avanzar a tener no una gran potencia que dominara todo, sino a tener varias potencias de distintas dimensiones y que por lo tanto nuestra apuesta no debía ser limitarnos a ir detrás de una, por más que fuera la más grande, sino que por el contrario debíamos buscar una posición que nos permitiera tener acuerdos con distintas regiones, con distintos acuerdos con distintas partes del mundo. En esa época y después estuvo claro que por quien teníamos más facilidades por las características de los acuerdos es con los que después lo que se denominan los BRICS, al cual Argentina finalmente terminó siendo aceptado su ingreso, pero el gobierno Milei la sacó antes de comenzar. O sea, me parece que esas dos razones, la no ir de cola de la gran potencia unilateral, cuando esa gran potencia unilateral estaba comenzando su proceso de declive, que será un proceso largo, pero que se ha fortalecido, y al mismo tiempo estaba dando lugar a la emergencia de varios países, China, India, Indonesia, Turquía, Rusia, Egipto, Brasil, por supuesto. Es decir, hay muchos países que tienen hoy una multipolaridad creciente y que el acuerdo con Estados Unidos nos iba a impedir esa posibilidad de desarrollo, ese no alineamiento activo que algunos llamamos que sería lo mejor para la región. Segunda parte, eso es a nivel global. A nivel regional, el acuerdo de libre comercio nos impedía el fortalecimiento del Mercosur
y de una estructura de integración regional, una estructura de integración regional entre pares que veíamos como complemento necesario para enfrentar la globalización. Para enfrentar la globalización a escenario global, jugar con los BRICS, jugar con las potencias emergentes, con los nuevos socios comerciales, con la Unión Europea, con todo, con Estados Unidos también. Jugar con todo. Y a nivel local, fortalecer la integración regional para tener un bloque que fuera escuchado y tuviera más peso en los debates comerciales, económicos y financieros que estaban dando lugar en el mundo. Y para eso la alianza estratégica Argentina-Brasil, Brasil-Argentina era y es de singular importancia. Jorge Tayana, gracias por estar en la base América Latina. ¿Por qué pensás que las iniciativas como UNASUR o la CELAC no lograron prosperar y estar en la situación ahora en la que están? Son 2 o 3 pasos distintos, digamos. El primer paso, y creo que es el más decisivo, es el congelamiento de alguna manera o el aletargamiento del Mercosur. Es decir, que no supimos avanzar en esa integración más allá de algunos pasos. Pero no logramos construir un mercado común y ese quizás es un déficit. No era fácil, pero quizás es un déficit. Es el déficit más importante que tuvo. En cuanto a la UNASUR fue destruida, autodestruida por los países miembros, porque consideraron que era cuando cambian los gobiernos, cuando sube Macri en la Argentina, cuando sube en Brasil Temer y después Bolsonaro, todo eso es anti-UNASUR, es decir, busca destruir la posibilidad de unión de América del Sur, que era una apuesta que había desarrollado bastante, sobre todo con la iniciativa de Brasil. Y hubo un fuerte efecto, y ya de hecho había habido antes las tensiones con Colombia, que no quería, por pedido de Estados Unidos, subordinarse a esa realidad. En cuanto a la CELAC, era el paso más grande, era una especie de organización americana de OEA sin Estados Unidos y Canadá, sin los 2 grandes de América del Norte, quedaba la latina, es decir, México de América del Norte. En cuanto a la CELAC, todavía creo que logró menos trascendencia porque no alcanzó a construir una secretaría permanente, no llegó a construir propuestas para toda la región o para parte de la región que fueran impulsadas como tal. Y si uno mira, por ejemplo, las reuniones Unión Europea-CELAC o China-CELAC, ve que son más reuniones en donde una serie de países, más o menos individualmente, dialogan o con la Unión Europea o con China, pero sin muchas propuestas regionales o de varios países agrupadas, con lo cual muestra una etapa todavía muy temprana de organización. La CELAC, de hecho, repito, no tiene una estructura permanente, solo tiene una secretaría pro tempore, que es quien ejerce la presidencia. En el caso de la UNASUR se la buscó revitalizar, cuando Lula volvió al gobierno se la buscó revitalizar, pero eso dio 1 o 2 pasos y no se pudo avanzar, o no se avanzó mucho más por falta, creo, de voluntad o compromiso de varios de los países de América del Sur. Eso es un gran déficit y un gran triunfo de los Estados Unidos en su política hacia la región, hacia el Western Hemisphere, como llaman ellos, porque han logrado desarticular las estrategias de integración que tenían que ver con toda Latinoamérica y el Caribe, o las más subregionales como la UNASUR, y de hecho también paralizar el Mercosur, ¿no? Diputado Tayana, un gusto en saludarlo. Frente a la ofensiva de Trump en el Caribe y el repliegue en la región, ¿cuál debería ser la respuesta de América Latina, en su opinión? Lo que estamos viendo, me parece, es que sí, efectivamente, con Trump se está dando un repliegue de los Estados Unidos.
Estados Unidos está retirando tropas, acaba de retirar creo que de Rumania la 101, una de las divisiones más tradicionales de Estados Unidos, la retransportada, está retirando fuerzas de varias partes, menos de los estados bálticos y de Polonia, pero está retirando fuerzas de casi todas partes del mundo. O sea, ha iniciado un repliegue y por eso su insistencia en la OTAN o en la NATO en que los países miembros, el resto de los países miembros pongan más dinero. Ahora, ese repliegue se da al mismo tiempo que una gran voluntad de control y dominio del hemisferio, del Western Hemisphere, o sea, de Latinoamérica y Caribe, y la consideración del patio trasero, el backyard, en una especie de doctrina Monroe 2.0 o 4.0, es decir, una doctrina Monroe renovada y fortalecida y con mayor virulencia, basada en dos elementos. Uno, tratar la contención hacia China, de cualquiera lo expresa abiertamente. Esto ya comenzó en los escritos de seguridad durante el gobierno de Obama. Lo que sucede ahora es que Trump lo ha hecho más manifiesto y agresivo y público, pero ya estaba, desde el gobierno de Obama está puesto la contención en la región a China como un objetivo político relevante para Estados Unidos. Pero después hay otra cuestión que es más preocupante o menos jurídica, que es esta idea del narcoterrorismo, que es una categoría que ha inventado Estados Unidos y que permitiría, por su carácter internacional, eliminar la soberanía de los estados, y Estados Unidos se ha arrogado la facultad de intervenir en cualquier país, y lo han mencionado, en México, en Venezuela, el hijo Bolsonaro pide que intervengan en Brasil, en función de atacar lugares donde este fenómeno que ellos denominan narcoterrorismo tenga capacidad de actuar o de agredir o de afectar a los Estados Unidos. Eso es contrario a todo el derecho internacional, no tiene ningún antecedente, pero demuestra una agresividad y pone muy en duda, digamos, el concepto tradicional de soberanía de los estados y mucho más el de no injerencia. Es decir, no pareciera que Estados Unidos cree que tiene que pedir permiso para actuar en otro país, sino que actúa si considera que pasa algo. Lo hemos visto hasta ahora en el Mar Caribe con los botes de presuntos pescadores o presuntos migrantes o presuntos narcotraficantes. Lo cierto es que desde el punto de vista jurídico y legal es tan oscuro y tan incierto el panorama que el jefe del Comando Sur renunció a su puesto porque consideró que se estaba actuando fuera de las leyes del derecho de la guerra y fuera de las leyes del derecho internacional. La respuesta frente a esa agresividad y esa vocación de injerencia debiera ser una respuesta colectiva de América Latina. Y la verdad que América Latina ha tenido experiencias en la propia región de actuar en conjunto y defender posiciones de no injerencia y de respeto a la soberanía de los países. Pero eso pareciera estar en baja y de hecho hay numerosos gobiernos, incluido el de Argentina, que se pronuncian a favor de acciones que obviamente afectan la soberanía de cada Estado y rompen con el principio de no injerencia y rompen con el principio de la solución pacífica de las controversias, ¿no? Jorge, muchísimas gracias por su análisis. Un abrazo desde aquí. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Un agradecimiento a la base de América Latina y que tengan una buena tarde todos ustedes.
Y llegamos al final del programa. Como todos los jueves, les digo que tienen ahora todo el fin de semana para verse los programas anteriores que preparamos el lunes, martes y miércoles. Por si no se lo han visto, han salido bastante logrados y les vamos a dejar también el QR en la pantalla. Escaneándolo pueden hacerse socias y socios de Canal Red, y también les vamos a dejar otro QR, como siempre, el que les va a llevar a la lista de reproducción de nuestros programas en Spotify. Y no se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Necesitamos ese 1 millón de suscriptores. Nos vamos a ver aquí el lunes.